Hola chicos, chicas, en este video vamos a entrar de lleno con el tema del tercer parcial, que es el planteamiento del problema, que es justo lo que ustedes van a estar desarrollando como producto final de la materia. El planteamiento del problema va a venir a ser una fase dentro del proceso de investigación y es una de las fases más importantes porque justamente a partir del planteamiento del problema es que vamos a partir para realizar nuestro estudio. No podemos entrar de lleno a la parte práctica, es decir, empezar a recolectar datos y demás, si no sabemos qué es lo que queremos conocer o estudiar. Entonces, justamente el planteamiento del problema nos va a permitir delimitar qué es lo que queremos saber, qué es lo que queremos conocer, el por qué lo queremos conocer y otra serie de cuestiones más. Nosotros hasta este punto ya ustedes tuvieron como varias ideas de acuerdo a ciertas cuestiones que observaron en su entorno, a su alrededor. Surgieron varias ideas en torno a ciertos temas muy específicos y, bueno, incluso hubo quienes eligieron por ahí una idea muy particular, un tema muy particular y empezaron un poquito como a revisar teoría y estudios previos al respecto, que fue lo que hicimos en las semanas pasadas, ¿no? Pero de alguna manera esto no nos coloca ya en una posición de empezar a hacer la investigación, sino que es más bien como una primera parte, ¿no? Entonces ahora lo que toca es aterrizar esa idea. Ya una vez que sabemos un poquito acerca de ese tema de investigación, tenemos que aterrizar la idea y plantearla muy bien para no perdernos dentro del proceso investigativo. Más adelante, por ahí en metodología 2, en el siguiente semestre, ustedes van a poder elegir incluso un diseño para llevar a cabo su investigación, van a elegir incluso instrumentos de recolección de datos, van a seleccionar a sus participantes con los cuales van a hacer esa recolección. Pero de nada sirve que contemos con un buen método y que tengamos toda esta parte metodológica bien armada si el planteamiento del problema lo tenemos como un tanto flojo. Entonces necesitamos saber, necesitamos tener esa parte muy concreta y muy delimitada, que prácticamente el planteamiento del problema no es otra cosa más que eso, ¿no? O sea, afinar y delimitar bien y más formalmente esa idea de nuestra investigación. A algunos y algunas de ustedes les comentaba que esa idea de investigación muchas de las veces puede ser como muy general, ¿no? O sea, yo puedo decir, bueno, yo me interesa el tema de violencia, ¿no? De violencia contra las mujeres. Pero el decir violencia contra las mujeres es un tema muy amplio. Entonces, ¿qué es lo que quiero saber respecto a la violencia contra las mujeres? Quiero describirla, quiero saber cómo se relaciona con otras variables, no sé, en función de la misma persona, como quizás la edad o el sexo, o quiero saber qué sintomatología psicológica pueden tener estas mujeres, o qué otras cosas quiero relacionar con esa variable. Entonces, justamente el planteamiento del problema nos va a permitir hacer esta parte, ¿no? Ustedes, como les decía, ya empezaron como a investigar un poco acerca de la teoría, ya tienen algunos estudios previos en relación a su tema, pero esto indudablemente no nos coloca en una postura de expertos y expertas, ¿no? Es decir, no con haber empezado a leer un poquito respecto al tema quiere decir que ya lo sabemos todo, ¿no? Entonces, es importante seguir con esta búsqueda, seguir con esta revisión, porque justamente de esta revisión que yo haga, de la teoría que ya hay, de los estudios que ya se han hecho, es lo que me va a permitir justamente definir qué es lo que yo voy a hacer en mi investigación, ¿no? Entonces, y bueno, antes de llevar a cabo la investigación como tal, necesitamos formular el problema específico en términos concretos y explícitos. Es decir, para plantear nuestro problema tenemos que ser muy específicos con qué es lo que queremos hacer, con qué es lo que queremos conocer, qué es lo que queremos lograr. Entre más específicos seamos, mucho mejor. Y esta parte de delimitar el problema o definirlo de manera tan específica es una parte esencial, sobre todo de los planteamientos de investigaciones con un enfoque cuantitativo. Ya en el enfoque cualitativo las cosas se hacen un poquito de manera más diferente, pero seguimos de alguna manera definiendo qué es lo que queremos hacer. Es algo que necesitamos tener claro en toda investigación que hagamos. Entonces, va a haber algunos criterios para poder plantear el problema. El primero de ellos es que el problema debe expresar una relación entre dos o más conceptos o variables. Como les decía hace ratito, ¿no? O sea, yo puedo querer decir que quiero estudiar la violencia,
pero la violencia, bueno, si bien es cierto que solamente puedo describir esa variable, cómo se presenta la violencia en una población específica o determinada, pues lo más enriquecedor en los procesos de investigación es que yo vea más bien no solo cómo se comporta esta variable, sino que cómo se relaciona con otras variables, ¿no? Ya sea que yo relacione estas variables con atributos como, no sé, el sexo de las personas, la edad, con sintomatología, con la personalidad, con el apoyo social que puedan presentar, o sea, con otras variables, ¿no? Pero aquí lo ideal es de que no investigue o no indague acerca de un solo fenómeno específico. Mi investigación siempre va a ser más enriquecedora cuando yo trato de establecer la relación entre una o dos o más variables, ¿no? El segundo criterio sería que todo problema debe estar formulado en forma de pregunta. Sobre todo ahorita en este punto que ustedes ya hicieron una revisión teórica y empírica, pues es natural que surjan ciertas preguntas respecto a un fenómeno determinado, ¿no? Es decir, ¿por qué sucede tal cosa? ¿Cómo se comporta esta variable? En cuestión, por ejemplo, si hablamos de violencia, pudiéramos hacernos esta pregunta, ¿no? O sea, ¿por qué los hombres violentan a las mujeres? ¿O qué síntomas presentan las mujeres que han sido violentadas? ¿Cuál es la probabilidad de que estas mujeres que han sido violentadas interpongan o no una denuncia? Entonces, todas estas preguntas son preguntas que hacemos no solamente de la observación de nuestro entorno y de esos fenómenos, sino también de la revisión teórica y empírica que ya hicimos en semanas pasadas. El tercer criterio es que el planteamiento debe implicar la posibilidad de realizar una prueba empírica, es decir, la factibilidad de observarse en la realidad objetiva. Es importante que todo problema podamos ser capaces de realmente medirlo o realmente llevar a cabo ese conocimiento, ¿no? O sea, realmente hacerlo. Por ejemplo, si yo me planteara la pregunta de, no sé, quizás cuánto es en centímetros, cuánto mide la distancia, cuál es la distancia en centímetros de aquí al cielo. ¿Lo podría medir? Quizás sí, quizás no, pero quizás dentro de nuestra disciplina sería algo que no tendríamos como manera de hacerlo, de llevarlo a cabo. Y aquí intervienen también otros factores como, lo vamos a ver más adelante, pero la cuestión del tiempo, de si tengo los recursos para llevar a cabo esa prueba empírica y otras cuestiones más, ¿no? Pero aquí lo que es importante que tengamos bien en claro es justamente si esto lo puedo llevar a cabo, lo puedo poner a prueba, como incluso lo hacían ustedes por ahí en un ejercicio del primer parcial, ¿no? Bueno, el planteamiento del problema va a tener algunos elementos que la componen, que podemos, bueno, según estos autores son estos 5 elementos, pero podemos de alguna manera nosotros englobarlos o resumirlos en los 3 primeros. El planteamiento del problema está constituido por las preguntas de investigación, por los objetivos de la investigación, por una justificación y estos son como los 3 principales elementos porque justo dentro de la justificación se engloban o podemos englobar los otros 2, que es la viabilidad del estudio y la evaluación de las deficiencias en el conocimiento. Que esto, bueno, ya lo iremos viendo, lo iremos revisando detenidamente. Pero podemos decir que estos elementos van a responder a unas preguntas dentro de nuestro proceso investigativo, ¿no? En cuestión de las preguntas, estos se refieren a qué es lo que yo quiero conocer, ¿no? O sea, las preguntas que yo me planteen justamente van en esta dirección, en determinar qué es lo que yo quiero conocer, qué es lo que yo quiero saber, qué es lo que yo quiero estudiar incluso. Los objetivos corresponden a cuáles son los pasos a seguir, es decir, si yo ya me planteé una serie de preguntas que obviamente voy a responder con los datos que recabe de mi investigación, los objetivos entonces van a ser estas guías o estos pasos, lo que me va a ir indicando qué tengo que hacer primero, qué tengo que hacer después, cuál es el paso siguiente y demás, ¿no? La justificación sería el por qué quiero conocer o el para qué, ¿no? Como siempre les he dicho, no me levanto una mañana y digo, ay, qué aburrición, ¿no? O sea, quiero hacer una tesis. Pues no, o sea, realmente hacemos una tesis porque hay un porqué, porque hay un para qué, hay una fundamentación o tenemos que sustentar este estudio que estamos planteando, ¿no?
La viabilidad va a responder a si es factible obtener ese conocimiento, como les decía hace ratito, ¿no? O sea, si realmente tenemos los recursos, si tenemos el tiempo. No digo que no se pueda medir la distancia de aquí al cielo en centímetros, quizás sí, pero quizás sea algo que, en primer lugar, pues no correspondería a nuestra disciplina. En segundo, tendríamos que ver si realmente contamos con los recursos, con algunos instrumentos, con algunos aparatos que sean necesarios o con el tiempo, ¿no? Muchas de las veces planteamos investigaciones longitudinales, que más adelante vamos a ver a qué se refiere esto, pero que yo quiero saber si los niños y niñas que ahorita están viviendo, por ejemplo, la pandemia, en la vida adulta van a tener ciertos recursos de afrontamiento. Pues ahí tendría que quizás seguir a esos niños y esas niñas en el tiempo, ¿no? Esperar a que estos niños y estas niñas de ahorita se conviertan en adultos, ¿no? Lo cual me va a llevar años, ¿no? Entonces hay que ver qué tan viable es el estudio que yo estoy planteando. Y la evaluación de las deficiencias en el conocimiento es qué aportaría este nuevo conocimiento. Tiene que ver con identificar esos huequitos en el conocimiento, es decir, qué es lo que no se ha estudiado, qué es lo que no se ha hecho, qué es lo que no se conoce, que entonces yo con mi estudio o con mi investigación voy a abonar este nuevo conocimiento, ¿no? O sea, voy a extender este conocimiento que tengo, lo voy a ampliar aún más y por tanto va a ser una aportación muy enriquecedora. Y bueno, chicos, chicas, hasta aquí este video sobre el planteamiento del problema. Podemos resumir, que el planteamiento del problema es afinar y delimitar muy bien nuestra idea de investigación. Muchas de las veces vamos a tener una idea de investigación que es muy general, que es muy amplia y tenemos que acotarla, tenemos que definirla y tenemos que aterrizar. Eso es el planteamiento del problema, ¿no? O sea, nada más que eso, y va a haber algunos elementos por ahí que van a componer el planteamiento del problema, que van a ser preguntas, objetivos, justificación. Son los tres grandes elementos que lo van a componer y es justo lo que ustedes van a estar desarrollando como producto final de esta materia. Nos vemos en el siguiente video.